es un tema interesante que podamos hablar sobre la relación de la enfermedad celíaca con distintas enfermedades, porque como ya sabéis que vosotros de enfermedad celíaca sabéis mucho, pues se relaciona con muchas enfermedades diferentes. Entonces es importante que conozcamos esas enfermedades pues para pensar en ellas y poder poner también solución a esas otras enfermedades. De ahí el título de la charla, juntas o revueltas. Bueno, pues lo intentaremos ver, ¿vale? Seguro que todos os habéis preguntado algo de esto. Uy, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, ¿pero eso qué es? ¿Eso me afecta a mí? ¿Me puede afectar si soy celíaco? ¿Me tengo que preocupar? ¿Suena fatal? ¿Es grave? ¿Se cura? Bueno, pues vamos a ir viendo estas cosas poquito a poco, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es qué es la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad autoinmune en la cual, como su nombre indica, el propio sistema inmune reacciona contra el tubo digestivo principalmente, pero también contra otros órganos, inflamándolo y produciendo lesiones de distinta gravedad. Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos dos grandes enfermedades, que digamos que son como los extremos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Una es la enfermedad de Crohn y la otra la colitis ulcerosa. Estas dos enfermedades tienen características similares y otras características que las diferencian, que a nosotros nos van a servir también para tratarlas de una manera o de otra. Aunque en general el tratamiento de ellas inicialmente es común. En España es más frecuente la colitis ulcerosa que la enfermedad de Crohn y se espera que esto aumente en los próximos años. Es verdad que la enfermedad inflamatoria intestinal cada vez es más habitual, cada vez es más frecuente. Es como la enfermedad celíaca, cada vez la vemos más. Son enfermedades crónicas y son enfermedades muy importantes que evolucionan en brotes en picos de actividad. Tienen picos de actividad en los cuales el paciente tiene muchos síntomas y luego tienen otros periodos en los que están en remisión. La enfermedad está como silenciada. Cada paciente es diferente. Podemos tener pacientes como, por ejemplo, a ver, en la gráfica de arriba, pues que están continuamente con picos de actividad. Otros pacientes que tienen una actividad mantenida y que no conseguimos que baje a estar, digamos, la enfermedad silenciada, y otros pues que tienen un pico de actividad y que luego se quedan ahí tranquilitos y que no vuelven a tener ninguna enfermedad. Y no podemos determinar a priori qué paciente va a tener una evolución y qué paciente va a tener otra. ¿A quién afecta? Pues en Europa afecta a 2,5 millones de personas, se piensa, de forma similar a hombres y a mujeres, y afecta a niños y a adultos. A niños porque puede empezar la enfermedad en la infancia, tiene un primer pico que va desde la infancia hasta más o menos los 40 años y luego hay otro pico en los pacientes a partir de los 50 años, pero es una enfermedad fundamentalmente de gente joven. De hecho, como veis en la diapositiva, 5 de cada 10 pacientes son adultos jóvenes, entre 20 y 39 años, y la edad media en el momento del diagnóstico está sobre los 30 años, con lo cual es una enfermedad con la que hay que convivir mucho tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues no se sabe. Hay unos factores intrínsecos, son factores genéticos, se sabe que hay muchos genes que intervienen en esta enfermedad, y la autoinmunidad. Hemos comentado que es una enfermedad autoinmune, pero además hay factores ambientales. Se ha visto que es una enfermedad de países industrializados. De hecho, se habla de un gradiente norte-sur. Normalmente las zonas más del norte, en el hemisferio norte, suelen ser más industrializadas que las del sur, y esto se ve, por ejemplo, en los países del norte de Europa es más frecuente esta enfermedad que en los países del sur, y dentro de un mismo país es más frecuente en la zona norte que en la zona sur. En el hemisferio sur nos pasa al revés, en los países industrializados. También se piensa que puede haber factores infecciosos, que la dieta podría influir, todo cogido con pinzas, fármacos, determinados fármacos podían desencadenar brotes, y factores psicosociales. Sí que se ha visto, por ejemplo, que el estrés empeora los brotes que puedan tener los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se dice que puede haber factores ambientales, no se sabe si incluso la flora intestinal, que desencadene una respuesta inmune alterada, que sea dañina en el intestino en un individuo que tenga una predisposición a tener esta enfermedad. Bueno, vamos a explicar a grandes rasgos las diferencias entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa afecta al colon, al intestino grueso, solamente al intestino grueso.
¿vale? Y dentro del intestino grueso siempre afecta aquí abajo, al recto, y de aquí hacia arriba. Hay pacientes que tienen solo hasta aquí, pacientes que tienen una colitis izquierda o pacientes que tienen una colitis ya más amplia que puede llegar a afectar a todo el colon. Como lo inflama, produce úlceras, los pacientes tienen sangrados con la deposición, son lo que llamamos rectorragia, tienen diarrea, tienen dolor abdominal, pueden tener pérdida de peso, pueden tener alteraciones también, anemia en los análisis, como por ejemplo anemia. En cambio, por ejemplo, la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, da igual, puede afectar al ilion terminal, que es esta parte de aquí, la parte final del intestino delgado, y puede afectar al colon, puede afectar al ilion y al colon, puede afectar a cualquier otra parte del intestino delgado o incluso al estómago y al esófago. En esta enfermedad, en la enfermedad de Crohn, la inflamación que se produce puede afectar incluso a todo el grosor de la pared del intestino y entonces pueden hacer fístulas, que son comunicaciones anormales entre dos órganos, que puede ser entre intestino e intestino, intestino y vejiga, intestino y piel. Pueden tener también enfermedad perianal, abscesos aquí en el ano, que aunque también pueden aparecer en la colitis ulcerosa, es mucho menos frecuente. Pueden tener obstrucción también intestinal, ¿vale? Porque como afecta a toda la pared del intestino, pues a veces eso produce obstrucción y una limitación para el paso del contenido. La colitis ulcerosa solamente afecta a la mucosa, que es la piel que recubre por dentro el intestino, entonces todas estas cosas de fístulas, estenosis no son habituales. Y la enfermedad de Crohn, al tener todo esto, nos puede dar diarrea, nos puede dar dolor abdominal, nos puede dar síntomas más altos como náuseas, vómitos, pérdida de peso, anemia, alteraciones nutricionales, déficit de absorción de algunos alimentos, de algunos nutrientes, y esto hace que nos tengamos que plantear a veces el diagnóstico diferencial con una enfermedad celíaca cuando nos viene el paciente. Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, anemia. Esto suena, ¿verdad? Pues eso es una de las cosas que tenemos que descartar, ¿vale? Además, en la enfermedad inflamatoria intestinal también hay manifestaciones fuera del tubo digestivo, fuera del intestino, que pueden ser en los ojos, por ejemplo, uveitis, pueden ser en la piel, por ejemplo, aquí un eritema nodoso, un pioderma gangrenoso, puede aparecer en las articulaciones, que es lo más frecuente, inflamaciones en las articulaciones, puede haber problemas también en el hígado, puede haber problemas en los riñones. Tenemos una gran variedad de síntomas en estas enfermedades. ¿Cómo las diagnosticamos? Primero, por lo que nos cuenta el paciente, nos tiene que poner en alerta, ¿vale? Hacemos análisis de sangre y heces pues, para ver la actividad, para ver si hay déficit de nutrientes. Lo más importante suele ser la endoscopia, que nos permite tomar biopsias y nos confirma el diagnóstico. Aquí tenéis, por ejemplo, una colitis ulcerosa y esto es un paciente con una enfermedad de Crohn. Y las pruebas radiológicas que nos sirven para ver, sobre todo en la enfermedad de Crohn, la inflamación del intestino. Podemos utilizar ecografía, resonancia, escáner. ¿Y cómo lo tratamos? Pues afortunadamente hoy en día tenemos muchos fármacos para tratar esta enfermedad. Frecuentemente combinamos distintos fármacos y como es una enfermedad autoinmune tenemos que actuar muchas veces sobre ese sistema inmune y utilizamos fármacos inmunosupresores, fármacos biológicos que también van a actuar sobre el sistema inmunitario, a veces utilizamos corticoides para los brotes, a veces antibióticos, sobre todo en la enfermedad de Crohn, otros medicamentos como los aminosalicilatos en la colitis ulcerosa, pero a veces necesitamos operar, sobre todo en la enfermedad de Crohn. Operar significa quitar trozos de intestino, segmentos de intestino que están afectos, ¿vale? Incluso, por ejemplo, en la colitis ulcerosa a veces necesitamos quitar todo el colon porque puede haber brotes graves. El manejo es individualizado, no hay dos pacientes iguales. Y es poco a poco, claro, no empezamos matando moscas con cañonazos. Tenemos fármacos muy eficaces que nos pueden controlar la enfermedad sin necesidad de avanzar. Bueno, enfermedad celíaca, recordamos un poquito, de esto sabéis más que yo seguro. Sabemos que es un trastorno sistémico con base inmunológica, de hecho el último protocolo lo define así, trastorno sistémico. Sabemos que es una enfermedad, una enteropatía que produce una mala absorción, que aparece en individuos genéticamente predispuestos, en los cuales el gluten de la dieta
pues produce ese daño y está por medio la inmunidad y además puede haber otros factores. ¿A quién afecta? Pues 1 de cada 260 personas en el mundo, en España en niños 1 de cada 70 y 1 de cada 357 en adultos, aunque cada vez la vemos más en adultos, ¿vale? Importante, el 1% de la población general occidental la tiene, pero ya sabéis que se asocia a algunas enfermedades, entre ellas la diabetes tipo 1. Fijaos aquí, del 3 al 6% de los pacientes con diabetes tipo 1 son celíacos, y el 20% en familiares de primer grado, un paciente celíaco, tenemos enfermedad celíaca. Y es una enfermedad que se distribuye pues, prácticamente por todo el mundo y afecta a todas las razas, aunque ya sabéis que hay algunas razas que tienen mayor prevalencia de enfermedad celíaca, como por ejemplo los saharauis, ¿vale? ¿Por qué se produce? Pues esto también lo sabéis, tenemos el gluten, ¿vale? Es el principal factor activador de esa respuesta inmune, ¿vale? Tenemos unos factores genéticos. Esto os suena también porque está muy en boga, la genética de la enfermedad celíaca, el HLA de clase 2, el DQ2 y el DQ8, pero ojo, que el tener los genes no implica que uno sea celíaco, ¿vale? El 30% de la población sana tiene al menos uno de ambos, ¿vale? El tener los genes no implica que uno sea celíaco, ¿de acuerdo? Y luego hay otros cofactores, pues se piensa que algunos fármacos pueden influir, las prácticas de alimentación en la infancia, la lactancia artificial, la introducción precoz o tardía del gluten en la dieta, todo esto va cambiando y vosotros mismos como pacientes celíacos pues vais viendo que salen cada vez cosas nuevas. Bueno, una conjunción de todo. Bueno, clínica de enfermedad celíaca muy variada. Depende también de la edad, en el niño no es igual que en el niño más mayor o en el adolescente y no es igual que en el adulto, pero recordad que frecuentemente lo que hablábamos era de diarrea o dolor abdominal o náuseas o vómitos, déficits nutricionales, elevación de enzimas de hígado, sobre todo en los adultos. Eso muchas cosas lo comparte con la enfermedad de Crohn, la clínica, ¿vale? Entonces, normalmente en un paciente que tiene una enfermedad de Crohn se descarta una enfermedad celíaca, al igual que por ejemplo en el colon irritable, que en el colon irritable que tenemos diarrea, dolor abdominal, pues hay que descartar una enfermedad celíaca porque muchos pacientes al final acaban teniendo una enfermedad celíaca, ¿vale? Ojo que el colon irritable no es lo mismo que la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Son cosas absolutamente diferentes. Bien, vale. También tenemos que la enfermedad celíaca tiene manifestaciones extraintestinales. Hemos hablado que es un trastorno sistémico con una base inmunológica. Tenemos manifestaciones extraintestinales, aquí manifestaciones gastrointestinales y enfermedades asociadas, ¿vale? Como ya hemos hablado, por ejemplo la diabetes, la tiroiditis, son enfermedades que pueden aparecer en la enfermedad celíaca. ¿Y qué enfermedades, manifestaciones extraintestinales tenemos? Pues hepáticas, cutáneas como la dermatitis herpetiforme, en el sistema endocrino reproductor, hematológicas, neurológicas, musculoesqueléticas, renales, tenemos muchas que tenemos que saber cuáles son para poderlas diagnosticar y poderlas tratar. Y además es importante porque en cada grupo de edad tendremos unas manifestaciones extraintestinales que van a producir unas complicaciones y que además hay que tratar porque algunas de ellas, por ejemplo una osteoporosis, pueden dar lugar a consecuencias que muchas veces son irreversibles, ¿vale? Bueno, enfermedades asociadas. Fijaos todas las que se han descrito asociadas a la enfermedad celíaca. Nos vamos a centrar hoy en la enfermedad inflamatoria intestinal, que como ya os ha contado Nacho antes, en el último protocolo se define como una probable enfermedad asociada a la enfermedad celíaca. Entonces hay que pensar en ellas y ahora vamos a hablar por qué. En resumen, en esta primera parte de la charla podemos decir que la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca son las dos enfermedades autoinmunes que aparecen en individuos genéticamente predispuestos, que aparecen pues, en cualquier momento de la vida, que son enfermedades crónicas, que afectan a muchos órganos y sistemas, que la clínica en ocasiones puede ser similar, tienen manifestaciones extradigestivas y además pueden ser enfermedades asociadas. Entonces, llegado a este punto, ¿qué hacemos? ¿Se asocian? ¿No se asocian? Pues vamos a verlo.
Bueno, hay muchos datos que relacionan la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, en los manuales que nosotros manejamos sí que se define como la enfermedad celíaca como una enfermedad asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y que por lo tanto tenemos que pensar en ellas. Pero esto no queda tampoco muy claro. Aquí os muestro unos estudios que hay sobre la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes celíacos. Es decir, un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, digamos qué riesgo tiene de tener una enfermedad, enfermedad celíaca, qué riesgo tiene de tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha visto que es más frecuente, ¿vale? En un paciente celíaco puede ser hasta 10 veces superior la frecuencia de enfermedad inflamatoria intestinal que en un paciente no celíaco. También en los familiares de un paciente celíaco, pero hay diferencias según el país y según los grupos de trabajo. Algunos expertos dicen que es más frecuente encontrar en un paciente celíaco una enfermedad de Crohn, otros dicen que no, que es más frecuente una colitis ulcerosa, y otros dicen que no saben, ¿vale? Y al revés, en un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿es más frecuente tener una enfermedad celíaca? Pues algunos dicen que sí, que es más frecuente tener una enfermedad celíaca en un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la colitis ulcerosa. O cuando hay una enfermedad de Crohn de colon, que afecta al colon, ¿vale? También se dice, algunos autores dicen que si se asocian es más frecuente que la colitis ulcerosa vaya peor y necesite unos tratamientos un poco más agresivos. Además, se ha visto también que hay casos de enfermedad celíaca en pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal que no van bien, ¿vale? Y bueno, yo hice mi tesis doctoral en este tema y en mi zona sí que encontré que era bastante más frecuente encontrar enfermedad celíaca en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal recién diagnosticados, sobre todo en la colitis ulcerosa y sobre todo cuando hay una afectación de colon, ¿vale? En una enfermedad de Crohn de colon también. Pero luego hay algunos que dicen que no, que hay una menor prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o que no se asocian. Entonces, ¿de qué depende todo esto? Pues muchas veces depende de la forma de hacer los estudios y de la población. Como ya hemos hablado, tanto la enfermedad celíaca como la enfermedad inflamatoria intestinal tienen un componente genético. Ese componente genético varía mucho según los países, entonces, y según las zonas. No es lo mismo en el País Vasco que en Madrid o que en Andalucía, y se dice que ahí pueden venir las diferencias en los distintos estudios sobre la prevalencia, sobre la presencia de estas enfermedades. ¿Por qué se pueden asociar? Bueno, pues resulta que la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca comparten genes. Entonces, si comparten genes, se piensa que pueden tener esa asociación. Además, parece que hay mecanismos comunes de inflamación en ambas enfermedades y que puede haber también un problema de flora intestinal, que pueden compartir flora intestinal, la microbiota, que se llama ahora, ¿vale? Toda esa población de bacterias que tenemos en el intestino. Todavía esto está en pañales, porque todavía se siguen haciendo muchos estudios sobre este tema de la flora intestinal. Entonces aquí, de esto, en los próximos años probablemente tendremos mucha más información sobre la flora intestinal, ¿vale? Aquí os muestro los genes que están en común entre ambas enfermedades. Fijaos, todos estos que están aquí encerrados con el rectángulo. Son muchos genes los que intervienen en ambas enfermedades, ¿eh? Entonces, pues esto es algo también que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué es importante diagnosticar la asociación entre enfermedad celíaca y enfermedad inflamatoria intestinal? Pues por varios motivos. Primero, porque tenemos que la enfermedad inflamatoria intestinal, como ya habéis visto, es una enfermedad que produce un importante deterioro de la calidad de vida, ¿vale? Son pacientes que tienen muchas ausencias laborales, muchos ingresos, mucha incapacidad laboral, mucha pérdida de productividad, que además ingresan muchas veces, se operan, tienen muchas veces ingresos muy largos, de semanas o incluso llegan mes y pico, que se operan varias veces. Por ejemplo, un paciente con enfermedad de Crohn, lo habitual es que se pueda operar 1 o 2 veces mínimo en su vida, ¿eh?
Y además, claro, esto supone un gasto sanitario muy importante y es importante diagnosticarlo cuanto antes porque cuanto antes controlemos la enfermedad, mucho menos probable es que el paciente lo pase mal. Cuanto antes controlemos la enfermedad, más probable es que el paciente pueda hacer una vida normal, ¿vale? Además, bueno, pues esto nos aumenta el riesgo de trastornos depresivos y otros trastornos psicológicos. En cuanto a la enfermedad celíaca, nos produce un deterioro de la calidad de vida evidente y todos los que estáis aquí pues lo conocéis, que además la enfermedad celíaca no diagnosticada también se asocia a un gran número de complicaciones a largo plazo y también conlleva un elevado coste sanitario, mayor empleo de servicios de atención primaria, mayor consumo de medicamentos, mayor número de trastornos psicológicos, o sea que nos interesa controlar las dos y saber que están las dos enfermedades, ¿vale? Si se asocian además estas enfermedades, se ha visto que tanto el pronóstico como la evolución de ambas enfermedades es peor, con lo cual otro motivo más para poder descartar una enfermedad inflamatoria intestinal en un paciente con una enfermedad celíaca y al revés, ¿vale? ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos hablado antes. Entonces, ¿cuándo tenemos que descartar una enfermedad celíaca en un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal? Pues cuando tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal que no va bien con los tratamientos que ponemos, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que descartar una enfermedad inflamatoria intestinal en un paciente con enfermedad celíaca? Pues cuando el paciente hace bien una dieta sin gluten y no va bien, ¿vale? Con esto quiero decir que no en todos tenemos que ponernos a descartar enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Es más fácil con unos anticuerpos, relativamente fácil con unos anticuerpos poder hacer un despistaje de enfermedad celíaca que no con una colonoscopia ponernos a hacer despistaje de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Bueno, pero no es tan fácil. No es tan fácil diagnosticar una u otra enfermedad en presencia de la contraria. ¿Por qué? Pues porque ambas enfermedades presentan unos síntomas comunes frecuentes y muy parecidos, sobre todo la enfermedad de Crohn, lo hemos hablado, diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anemia, alteraciones nutricionales, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, también hay diferencias en la clínica, por ejemplo, la enfermedad celíaca no suele producir una obstrucción intestinal, en cambio la enfermedad de Crohn hemos hablado que sí que puede producirla, ¿vale? Pero claro, cuando tenemos diarrea, dolor abdominal, pues es difícil. En cuanto a los análisis, bueno, sabemos que el cribado inicial lo hacemos con los anticuerpos antitransglutaminasa, que tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta, pero aquí vienen los problemas. Podemos encontrar un déficit IgA en las dos enfermedades. Podemos encontrarnos además falsos positivos en los anticuerpos antitransglutaminasa en la enfermedad inflamatoria intestinal, lo cual hace que a lo mejor pensemos que un paciente tiene una enfermedad celíaca, le hacemos la biopsia y no sea así, o al revés, podemos encontrarnos falsos negativos. Cuando tenemos un paciente con un tratamiento inmunosupresor, nos pueden dar esos anticuerpos negativos y resulta que el paciente puede tener una enfermedad celíaca. ¿Vale? Un paciente, por ejemplo, con una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, ¿vale? Para esto, más o menos, nos puede resultar útil el estudio genético. ¿Por qué? Pues porque si es negativo, la posibilidad de que haya una enfermedad celíaca es muy baja, menos de un 1%. En cambio, si es positivo, con un anticuerpo antitransglutaminasa positivo, pues ya nos obligaría a hacer las biopsias duodenales, ¿vale? ¿Y qué pasa con las biopsias duodenales y la endoscopia? Pues resulta que la enfermedad de Crohn nos puede dar unos hallazgos muy similares en la endoscopia. Y además tomamos biopsias y la enfermedad de Crohn nos puede dar también unos resultados muy similares en la biopsia. Con lo cual, pues las cosas no se nos ponen a veces muy fáciles. Dos palabritas solamente sobre la sensibilidad al gluten no celíaca. Ya sabéis que consiste en la presencia de síntomas o signos en relación con la ingesta de gluten en ausencia de enfermedad celíaca y alergia al gluten o al trigo. No es una enfermedad celíaca, pero sí que da esos síntomas. Muchas veces en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan, sobre todo después de los brotes, una intolerancia al gluten, una sensibilidad al gluten no celíaca,
Y muchas veces el paciente restringe de forma voluntaria la ingesta de gluten porque se encuentra mejor, ¿vale? Nos pasa igual con la lactosa. Después de un brote, muchas veces el paciente tiene una intolerancia a la lactosa y entonces también restringe la ingesta de lactosa, ¿vale? En estos casos lo que les decimos es que si no hay una enfermedad celíaca o no hay una sospecha de enfermedad celíaca, normalmente en la mayoría de los casos estas intolerancias son transitorias en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y les decimos que vayan introduciendo poco a poco esos alimentos a ver cómo los van tolerando, ¿vale? Pero sí que es verdad que en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal podemos tener intolerancia al gluten, ¿vale? Bueno, como mensajes ya para llevar a casa, ya como punto final, podemos aumentar un poco el cuadro que hemos presentado más o menos en la mitad de la presentación, diciendo que ambas enfermedades son enfermedades autoinmunes, que aparecen en individuos genéticamente predispuestos en cualquier momento de la vida, que son enfermedades crónicas, multisistémicas, con manifestaciones extradigestivas, que tienen una clínica en ocasiones similar, que ambas asocian otras enfermedades y que se pueden asociar entre ellas, y que es importante pensar en ellas para tratarlas porque a veces el diagnóstico es complicado,